Bendiciones, muy amados. Vamos a empezar con la transmisión de hoy. Un poquito retardada, disculpen. Tuvimos un poquito de complicación para conectarnos. Bien, vamos a empezar con la palabra para empezar a desarrollar por qué hoy es primicias delante del Eterno, por qué estamos celebrando esto, por qué el Mesías nos instruyó también, que Él mismo también lo cumplió de una manera poderosísima. Y vamos a ir a la palabra. Y primeramente vamos a estar orando para que toda esta enseñanza, esta administración la dirija el Espíritu. Padre, en el nombre de Yeshua, te damos las gracias, amado Rey, porque podemos estar celebrando delante de ti, Señor, una fiesta profética, un evento, Señor amado, que ha cambiado todas las cosas en todo nivel en la humanidad, Padre. Bendigo tu santo nombre, te doy gracias, Padre amado, por ser tan bueno con nosotros, por tu Espíritu en nuestras vidas, porque si hoy podemos disfrutar de tu Espíritu es por lo que tú hiciste, Yeshua en el madero, por lo que tú hiciste en la resurrección, por lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias porque podemos andar en el poder de la resurrección. Y te pido que tu Espíritu nos esté ministrando, nos esté impartiendo, nos esté enseñando esta tremenda, Señor, verdad. Nos está impartiendo en el Espíritu, Padre, la impronta de tu Espíritu, de lo que significa, Padre amado, lo que tú has hecho y lo que significa todo el tiempo que estamos viviendo, Padre, delante de tu presencia, porque esto no es un acto religioso, es un evento profético, es una fiesta delante tuyo, es una celebración delante tuyo, un encuentro entre tú, Señor, y nosotros, especial, cronometrado por ti, Padre. Te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias y te pido que tu Espíritu nos envuelva y tu atmósfera de poder, de resurrección, de milagros, Padre, nos esté cobijando, nos esté elevando la mirada, Padre, nos esté levantando el Espíritu de las alturas. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén y amén. Bendiciones, amada. Disculpen que no hay mucha luminosidad acá porque estoy transmitiendo de otro lugar, pero bueno, vamos a tratar de transmitir igual. Vamos a ir a la palabra. Primeramente en Mateo, vamos a andar en varios pasajes. En Mateo 28, en el versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que a Jesús, a Yeshua, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, yo os lo he dicho. En este pasaje estamos viendo cómo ya empieza a haber un cumplimiento de lo que dice en la palabra de Deuteronomio 23, que yo se lo había pasado por WhatsApp para que lo empiecen a leer y a buscar, acerca del cumplimiento de las fiestas proféticas. Dice: pasado el día de reposo. El día de reposo es el sábado. El Shabbat es el único día establecido en la Biblia con nombre como día de reposo. Después fue cambiado por el tema del paganismo de la Iglesia Católica, que lo cambió al domingo, pero el día de reposo originalmente y bíblicamente es el sábado. Y dice: pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, sería el domingo, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, ahí ellas empezaron a constatar que el Mesías, que el Señor, había resucitado. Y vamos al pasaje de Juan. Yo les voy a ir dando esto primero para que tengan base y empiecen a entender cómo fue todo el cumplimiento y de dónde viene toda la celebración que estamos haciendo, para que no quede colgado y no vean esto como algo que es algo religioso, porque no tiene nada de religioso. En Juan 20 dice lo mismo: el primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno, y empieza a desarrollar todo similar a lo que leímos. Pero, dice, en el versículo 11, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era él. Y Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y de que él había dicho estas cosas. Si nosotros entendemos que él estaba diciendo que él todavía no había subido y María no lo podía tocar, no es la ascensión final que pasó cuando él instruyó que esperen al tiempo de Shavuot, de Pentecostés, porque después él se apareció a los discípulos. Ustedes pueden seguir leyendo en Juan y en Hechos, y vamos a ir a Hechos en un ratito, que él se apareció y se quedó con los discípulos durante 40 días. Pero en ese momento él dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Subo al Padre y subo a Dios, a vuestro Dios y a mi Dios, y anda a avisarle a los discípulos de esto. Cuando sigue el pasaje, él después se presenta a los discípulos. Lo pueden leer con detenimiento en Juan 20, en todo el 20. Él se presenta a los discípulos. Entonces, esto que él decía de subir al Padre, no estaba hablando de la ascensión, cuando él se fue definitivamente diciéndole a los discípulos, esperen en el aposento alto, esperen a la venida del Espíritu para ser investidos de poder. Esa no era, porque él después se presentaba a los discípulos y se quedó con los discípulos instruyéndolos durante 40 días. Bien, ¿y por qué les aclaro esto? Porque Yeshua dice la palabra que él es la primicia de la resurrección. Y vamos a leer por qué fue justamente después del día de reposo, que él se presentó delante del Padre como primicia de la resurrección. Vamos a ir a Deuteronomio 23, cuando el Padre Celestial está instruyendo acerca de las fiestas del Eterno, de sus propias fiestas, que ya habíamos hablado cuando empezó Pesaj, en la transmisión de Pesaj, de la Pascua. Dice en el 23, vamos a empezar desde el 6, dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Bueno, y después empieza a describir cómo es la ofrenda. Y dice, y contaréis a partir del 15, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Bien, después del último día de panes sin levadura,
El día que sigue al día de reposo, lo está diciendo acá en Deuteronomio, es el día en que tenían que presentar la primera gavilla, la ofrenda de sus primeros frutos cuando entraban a la tierra prometida. Esto era como entregar lo mejor de lo que ellos habían recogido, lo mejor de su cosecha, delante del Padre. Lo tenían que ofrecer, llevar al sacerdote. El sacerdote lo mecía delante del Eterno. En este caso, cuando ellos no tenían el templo, en el tabernáculo, después fue en el templo. Y después fue cumplido por el Mesías. El Mesías, después del día de reposo, ya acuérdense que estuvimos hablando, cómo fue el progreso que él cumplió a rajatabla, de hacer la fiesta del Pesaj, que se entregó a él mismo, instituyó la cena, lo hablamos en la transmisión del Pesaj. En los días de pan y sin levadura, él estaba venciendo a la muerte, estaba haciendo todo el trabajo que había que hacer para este cambio de autoridad, cambio de legalidades, por causa de él haber vencido a la muerte y haber quitado el pecado por medio de sí mismo, de haberse entregado él como cordero. Y después del día de reposo, al día siguiente, él resucita. Y dice la palabra que él es la primicia de la resurrección, de todos los resucitados que van a venir después, o sea, nosotros, y todos los que durmieron en él. Él es la primicia, el primer fruto de esta nueva creación, de esta nueva forma en que se iba a manejar la tierra por la victoria del Mesías. La nueva criatura que íbamos a ser nosotros resucitados en él, por el Espíritu y luego físicamente. Entonces él, en el día que siguió al día de reposo, tal cual está en Deuteronomio 23, él resucita y se presenta delante del Padre como ofrenda mecida, como primer fruto, como primicia. Por eso María Magdalena no lo podía tocar hasta que él se presente al Padre, y después él sí se iba a manifestar a los discípulos, porque primero tenía que presentarse en el tabernáculo no hecho de manos que está en el cielo, el templo real, espiritual, del cual Moisés tomó el modelo y lo empezó a crear, a erigir en el desierto, porque él recibió ese modelo en el Sinaí. Entonces, él se tenía que presentar ahí para consumar y terminar todo este poderoso tiempo, esta poderosa obra de redención, esta poderosa obra de liberación. Bien, él se presentó delante del Padre como una ofrenda mecida, como el primer fruto, como el primogénito de los muertos, como el primogénito de la resurrección, la primicia de la resurrección, como dice la palabra, es el primer fruto de todo lo que viene después. De todo lo que íbamos a poder recibir la resurrección, la vida eterna, el ser librados de la muerte. No solamente de la muerte espiritual, sino también de la muerte física. Por eso es que resucita, vence la muerte y resucita con un cuerpo totalmente diferente, que es el mismo que vamos a tener nosotros. Y ustedes también lo dice la palabra. Cuando nosotros vamos a resucitar físicamente, no vamos a resucitar con este cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible. Se siembra en corrupción, se cosecha en incorrupción. Dice la palabra cuando Pablo está explicando todo el tema de la resurrección de nosotros. Bien. Shalom, Sixta. Vamos a seguir ello porque es mucho que tengo que explicar. Entonces, él se presenta delante del Padre como una ofrenda mecida, cumpliendo rajatabla que decía la instrucción de la fiesta, que es sombra y figura de lo verdadero y lo genuino. Es la sombra, es lo que es la sombra de lo verdadero, de lo que tiene sustancia. Entonces no es que una fiesta profética, las fiestas del Eterno se instituyeron para hacer un acto religioso o para hacer un acto sentimental de que pasó esto, que pasó lo otro, sino que es
una apertura, una ventana de tiempo donde el Espíritu estamos necesitando también otra, aunque la ventana profética esté hablando de lo mismo. Bien, ahora, ¿qué significa esto del conteo de las semanas? Porque en Deuteronomio dice, en Levítico 23 dice, también lo repite Deuteronomio 16, si lo quieren leer y buscar, también sigue otra vez, repite lo de las fiestas proféticas, las fiestas del Eterno y las instrucciones. Dice que cuando hacemos, cuando están las primicias presentadas delante del Padre, ese día empieza un conteo de 49 días, serían 7 semanas, y el día 50 es un día de santa convocación, de gozo, de alegría, de celebración, dice en Deuteronomio 16, como les dije recién, es un día de alegría y de gozo, que es el día de Pentecostés, de Shavuot. Es el día de Shavuot. El Señor instituyó esto, de estar contando 49 días y al día 50 celebrar Shavuot. Y eso también fue cumplido por el Mesías y por los discípulos. Y ahora vamos a ver, vamos a ir a Hechos. Los paseo por la Biblia para que empiecen a tener claridad y empiecen a entender lo que la Biblia dice. No lo que nos fueron instruyendo erróneamente, sino lo que la Biblia dice. Dice en Hechos 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de presentarse como primicias, estuvo 40 días presentándose a los discípulos, instruyéndoles acerca del reino de Dios. Dice el versículo 3, no lo dije yo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban para Pentecostés? 10. Él estuvo 40 días con ellos, después de presentarse como primicia, resucitado delante del Padre, tuvo 40 días instruyéndoles acerca del reino de los cielos, y cuando ascendió, faltaban 10 días para recibir el Espíritu. Fíjense que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bien. Cuando dijo esto, él sí ascendió definitivamente, y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta vez sí ascendió, para no volver a verse más en la tierra hasta que él vuelva. Segunda palabra. Después, cuando estamos en Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que es Shavuot, la palabra original, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar todos en lengua, ustedes saben esto. Y la gente que estaba ahí estaban todos maravillados porque ellos oían hablar las maravillas del reino de los cielos, cada uno en sus propias lenguas. Y aunque a ustedes les parezca mentira, es el segundo Pentecostés.
porque el primer Pentecostés sucedió en el Éxodo. Y vamos a ir a Éxodo. Fíjense, porque esto le va a empezar a abrir la cabeza de cuán preciso es el Señor y cómo cumple su palabra y sus instrucciones a rajatabla. Bien, vamos a ir a Éxodo. Ustedes se acuerdan que cuando instituyó el Pesaj, primero les dijo en Éxodo 12, este mes que ustedes salen de Egipto va a ser el principio de los meses del año para ustedes, o sea, estableció el calendario bíblico y les dijo cuándo tenían que celebrar el Pesaj. Bien, ellos salen de Egipto, también están comiendo panes sin levadura. Fueron los primeros que celebraron el Pesaj, la Pascua, comieron los panes sin levadura y iban rumbo al primer Pentecostés. ¿Y por qué le digo que iban rumbo al primer Pentecostés? Bien, desde la semana de Pesaj, cuando termina la semana de la Pascua, que son 7 días. De ahí estamos en las primicias, que es el día siguiente. Se cuentan 7 semanas más. Serían 8 semanas, o sea, son 2 meses. Vamos a leer. 2 meses desde que salieron de Egipto, y cuando ellos salieron de Egipto fue el primer mes de su calendario. En Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 meses. ¿Qué pasó en el desierto de Sinaí? En este pasaje, en Éxodo 19, el Padre le instruye a Moisés que los prepare porque dentro de 2 días él iba a administrarles, les iba a impartir sus reglas, su palabra, su instrucción. Fue la primera vez que ellos recibieron instrucción del Eterno, que fue cuando leemos en Éxodo 20 los mandamientos. Que también fue con estruendo, con fuego, con manifestación de poder, al igual que en el Pentecostés, en el Shavuot que vivieron los discípulos en el aposento alto. Fue igual, con poder, y fue una instrucción que a través de la boca de Moisés, a través de lo que él estaba recibiendo, a través del dedo de Dios escribiendo las palabras en tabla, ellos empezaron a recibir la instrucción del Eterno. Empezaron a recibir la palabra viva, la palabra que ellos iban a tener como instrucción, como ayo, para poder entender, empezar a comprender la voluntad del Padre. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? A los 2 meses de haber celebrado la Pascua, cuando salieron de Egipto. Exactamente la misma fecha en que pasó el Pentecostés. Exactamente la misma fecha, el mismo día que ellos recibieron las leyes en tablas, luego recibieron las leyes en la tabla de su corazón, como dice en la palabra. En el Pentecostés la palabra fue a sus corazones grabada. Fíjense la precisión del Padre en cumplir cada fecha, en que todo se ha hecho en la ventana de tiempo adecuada, en la ventana profética adecuada según su palabra y según su instrucción. Fue en el mismo tiempo. Y esto es maravilloso, porque nos damos cuenta cómo es el Padre de preciso, de que esto no está hecho al azar, más que leemos el Antiguo Testamento despegado del Nuevo, de que nada tiene correlación, que esto fue una cosa, el otro fue otra. Es todo lo mismo, todo está revelando al Mesías, todo está revelando a Yeshua, todo está revelando un plan perfecto del Padre. Y Padre, para que nosotros no andemos perdidos, sino tengamos una instrucción certera, tengamos un marco profético certero donde movernos y donde conocer más el corazón del Padre. Entonces, el conteo de las 7 semanas empieza en primicia, y es cuando nosotros empezamos a caminar desde ahora, desde hoy, hacia Shavuot, hacia el Pentecostés. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, nosotros estuvimos viviendo
el Pesaj. El Padre nos dio instrucciones, nos ministró acerca de las levaduras, lo que había que sacar de nuestras vidas, acerca de los tiempos de milagros. Nos empezó a ministrar acerca de esta ventana profética. Y ahora estamos en el día de las primicias y en el comienzo de la preparación para Shavuot, para Pentecostés. No es que esto está todo colgado de los pelos y cuando viene Pentecostés, me acordé que en Hechos recibieron el Espíritu y hoy hay que celebrar. No, todo tiene un tiempo preciso del Padre y una administración, y este tiempo es un tiempo de preparación para recibir una instrucción, una impartición precisa del Espíritu. Porque ellos lo que recibieron fue palabra, instrucción, primeramente en piedra, y después la recibieron en sus corazones por el Espíritu, en Pentecostés. Y nosotros ya tenemos el Espíritu. Entonces, ¿qué significa ahora para nosotros todo este tiempo? Que nos preparamos para recibir la instrucción precisa que necesitamos para nuestras vidas, para esta temporada. No solamente la temporada del fin del mundo, de todo lo que se habla, sino para nuestras vidas. Precisamente, ¿qué es lo que el Padre nos quiere instruir, impartir a nuestro espíritu, a nuestro corazón? Nos quiere encender en fuego para lo que necesitamos en esta temporada. Entonces nos empezamos a preparar. El Mesías estuvo 40 días con los discípulos después de presentarse como primicia, después de haber resucitado, instruyéndoles acerca del reino de los cielos, preparándolos para Pentecostés, preparándolos para Shavuot, preparándolos porque iban el Espíritu, y el Espíritu no era recibirlo para que se tiren de panza al suelo y estén matándose de risa, era para ser testigos con poder del reino de los cielos y de la resurrección de Jesucristo, de Yeshua. Entonces, él se estaba preparando esos 40 días en el conteo de las 7 semanas, como dice en Deuteronomio 23, tal cual lo instituyó el Padre. Jesucristo lo cumplió, Yeshua lo cumplió, los discípulos lo cumplieron, y cuando él ascendió definitivamente les dijo, ustedes van a recibir el Espíritu dentro de pocos días. Quedaban 10 días para cumplir los 50 del conteo y que venga el Espíritu sobre ellos. Miren qué precisión, miren cómo el Padre hace todo tan hermosamente cronometrado, con detalle, en nuestro beneficio. En nuestro beneficio, porque en la eternidad no hay tiempo, no existe el tiempo en la eternidad. El tiempo se estableció en la tierra cuando se pusieron las lumbreras. En la eternidad no hay tiempo. No existe el tiempo. En la tierra se colocaron las lumbreras para establecer tiempo y temporadas. Por eso las lumbreras marcan días, noches, estaciones, temporadas. Y por eso las fiestas proféticas son determinadas por las lumbreras. Por cuando empieza la primavera, cuando empieza el otoño, cuando es luna nueva. Y eso lo habla la Biblia también. Lo explica la Biblia, lo detalla. Y eso es el calendario de Dios. Que no es algo caprichoso ni algo religioso, es algo para nuestro beneficio, para entender los tiempos y meternos en ese tiempo. Subir al Padre para adorarle, para recibir instrucción, para estar atento a los que nos quieren ministrar, más especialmente que en otras temporadas. Más especialmente que en otras temporadas. Todo esto fue hecho para nosotros. No porque el Padre necesite hacer algo, un acto de religión, por tal motivo. Esto es toda una instrucción profética. Vino desde el Éxodo. Se instituyeron todas las celebraciones del Eterno, porque estas celebraciones tienen una impronta espiritual fuertísima que ya en lo eterno se viene viviendo. Allá se celebran estas fiestas y se van a seguir celebrando porque lo dice la
palabra que cuando es restaurado todas las cosas, las naciones siguen subiendo, suben en la fiesta de los tabernáculos a adorar. Lo dice la palabra. No es algo que le corresponde a una religión, le corresponde a todo aquel que cree en la palabra del Eterno y sigue al Espíritu de Dios. Entonces, bien, nosotros estamos ahora en las primicias, cuando el Mesías resucitó, cuando Él se presentó delante del Padre como primer fruto, como primicia. Por eso no lo podía tocar María Magdalena hasta que Él suba, y no fue la ascensión definitiva, era el presentarse como primicia, porque después Él estuvo enseñándole y ministrándole a los discípulos 40 días para prepararlo, y después sí ascendió definitivamente. Él se presentó como primicia, y ahí empezó el conteo, y Él lo cumplió. Este conteo de 49 días es un tiempo de preparación. Es un tiempo de escuchar instrucción. Es un tiempo de estar atento a lo que el Rey de Reyes nos quiere enseñar y ministrar para la temporada que viene y lo que nos va a impartir en Shavuot. Lo que nos va a impartir en Shavuot. Porque todo lo que corresponde a las fiestas del Eterno, Él imparte. No es que nosotros lo estamos haciendo por una obligación. Él nos quiere impartir a nosotros. Por eso establece tiempos y temporadas para celebrar delante de Él. Para celebrar delante de Él. Fíjense que todo fue hecho. ¿Cómo les puedo explicar? Fue hecho como cuando el hombre y la mujer perdieron la eternidad, perdieron la noción de las cosas espirituales porque cayeron de estar en comunión con el Padre, cayeron con el pecado y con la iniquidad. El Padre no les podía revelar todo lo que ellos ya sabían, porque ya su mente no lo podía absorber, no lo podían comprender. Entonces, a través de todas las generaciones, Él fue trabajando, poniendo pieza por pieza, cosas que son sombra de lo que era genuino y verdadero. Todo era como un modelo a menor escala de lo eterno, para empezar a impartir conciencia espiritual nuevamente en el hombre y en la mujer que querían buscarlo y estar con Él. ¿Y por qué les digo esto? Porque ellos, el hombre y la mujer en el principio, ya sabían y conocían el templo del Padre. Pero a Moisés le tuvo que ser revelado el diseño del tabernáculo en el Sinaí, porque ya no había conciencia de todas esas cosas. Y el templo, el tabernáculo, que se erigió en el desierto, era una maqueta de lo que realmente es en el cielo. Después de eso, esa maqueta, ese tabernáculo, lo transformaron en un templo hecho de manos, ustedes lo saben, si leen la palabra, y luego el Mesías lo derribó y lo levantó en su propio cuerpo, estableciendo el tabernáculo del Espíritu, el tabernáculo del Eterno, en nuestro cuerpo físico. Y luego de eso viene el paso final, cuando el cuerpo físico también es transformado al modelo original, al ser resucitado por completo, porque ahora resucitamos espiritualmente, pero vamos a ser resucitados físicamente y transformados, y se completa el diseño perfecto del Padre. El Padre no les podía hablar todo esto a una generación que ya no comprendía nada porque se le había obnubilado el entendimiento por el pecado, se había cortado la conexión. La muerte lo que trae es una desconexión del Eterno con nosotros, nos desconecta. La muerte fue una desconexión de planos. Estábamos unidos al Padre en el Edén y se desconectó. ¿Por qué? Por causa del pecado y de la muerte. ¿Qué hizo Yeshua? Volvió a conectar.
volvió a conectar, y por eso él se tuvo que presentar delante del Padre en el tabernáculo no hecho de manos, porque en el tabernáculo terrenal se presentaban sacrificios continuamente con sangre para poder entrar al lugar santísimo una sola vez al año, y tenían que repetirlo todos los años, y él se presentó delante del Padre con la primicia, con la ofrenda, con el consumado es, para abrirnos para siempre el acceso al lugar santísimo, por medio de sí mismo. Entonces, Él es nuestra primicia, Él es nuestro camino, como dijo Él mismo, Él es nuestro camino para estar en comunión con el Eterno y estar entrando al lugar santísimo y habitando en el lugar santísimo. Fíjense cómo todo fue construido. Cuando ellos recibieron, cuando nosotros leemos en Deuteronomio 23, Levítico 23 y Deuteronomio 16, vemos las instrucciones de las fiestas proféticas. Probablemente el pueblo de Israel no entendía por qué tenían que hacer todas esas cosas. Capaz tendrían una vaga idea, pero no entendían que iba a venir un cordero real, una persona que era el mismo Dios, a entregarse en sacrificios y a librarlos a ellos y a toda la humanidad de la ley del pecado y de la muerte. Pero ellos lo hicieron en obediencia al Eterno y proclamando lo que el Eterno quería que proclamen, celebrando eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros celebramos algo es lo mismo que como un acto profético. Es algo que hacemos físicamente, pero que está impactando espiritualmente. Entonces ellos, vez tras vez, año tras año, estaban proclamando que el Señor iba a traer una redención completa a través de sí mismo. Ellos año tras año lo proclamaban para que el ambiente, el mundo espiritual, sepan que el plan del Eterno estaba en marcha. Capaz que no sabían que estaban haciendo eso, pero obedeciendo y haciendo lo que el Eterno les había dicho que hagan, lo estaban proclamando, lo estaban estableciendo, lo estaban profetizando con sus actos físicos, obedeciendo la instrucción del Padre y poniéndose bajo la cobertura del Eterno. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es muy importante. Porque muchas veces hemos celebrado millones de fiestas en el mundo y no tuvimos ningún problema, no nos importaba ni de dónde venían, ni de dónde salían, ni quién la había escrito, y la celebrábamos igual. Pero cuando empezamos a entender y a leer las fiestas del Eterno, a veces no nos choca porque pensamos, no, porque esto es religioso, y son fiestas del Eterno, no son fiestas del mundo, son fiestas del Eterno que instituyó en su palabra. No salieron de una religión, no salieron de un dogma, no salieron de ningún escrito del papado, salieron de la palabra del Eterno y tienen una impronta profética fuertísima y un cumplimiento también, que lo hemos visto, lo vivimos. Y al Dios que nosotros celebramos y honramos es el Dios que nos cubre y nos protege y nos bendice. Si es el Eterno, si estamos celebrándole a un Dios con minúscula, a un Dios, a un falso Dios, a un espíritu demoníaco a través de una fiesta pagana, el que nos va a estar ministrando y cubriendo toda la temporada, es ese espíritu inmundo. Al Dios a quien nosotros honramos es el que nos va a ministrar y cubrir. Si honramos al Eterno, si celebramos al Eterno, el que nos cubre es el Eterno. Más allá de coberturas humanas y todas esas cosas que han inventado, que si te salía esta cobertura de aquella, nos cubre el Eterno, nos protege, nos bendice, nos ayuda, nos provee el Eterno. Hay una cobertura espiritual especial sobre las vidas de aquellos que empiezan a honrar al Padre y a celebrar las fiestas proféticas del Padre. Ahora, si nosotros celebramos las fiestas paganas, si celebramos Pascua en la época que no es Pascua y de la manera en que no se celebra como instituyó la Iglesia Católica y se metió en el Evangelio, si celebramos la Navidad,
sabiendo, muchos de nosotros lo hemos sabido y muchos no lo han querido renunciar a ese festejo por lo que dicen los demás o porque lo van a ver como bicho raro, el Dios que ministra esa fiesta pagana es el que te va a perseguir y a ministrar durante toda la temporada. Después vienen los problemas, después vienen los achaques, después vienen el por qué me pasa esto. El Padre habla de obediencia, nos pone en un lugar de privilegio, de bendición, de protección, de honra, de cobertura. Y sé que es difícil a veces, porque vamos a del mundo, pero el Mesías también fue en contra del mundo y él dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, porque el mundo no me quiere. Y a ustedes tampoco los va a querer. Si fueran del mundo, el mundo los recibiría, pero como no son del mundo, los rechaza. Entonces, si queremos quedar bien con todo el mundo, no vamos a quedar bien con el Señor. Si queremos quedar bien con el Padre, el mundo nos va a rechazar o nos va a mirar feo. Pero bueno, es preferible estar en orden y en obediencia a lo que entendemos de la palabra, a lo que se nos está revelando de la palabra, en obediencia a Dios, y el Espíritu mismo nos va a dar confirmación y nos va a guiar y nos va a enseñar, antes que darle la espalda a Dios y celebrar cosas que estamos entendiendo que no vienen de Dios. Y si todavía no lo entendés, buscás, masticás, porque de esto depende tu vida espiritual, no es un chiste. Depende de quién te va a cubrir, quién te va a estar ministrando, a quién vos celebrás, a quién vos honrás. Capaz que no lo sabías esto y no te sientas culpable ni mal, porque si no lo sabías, el Padre te está hablando para que lo empieces a conocer. Y a medida que lo sepas, empiezas a tomar decisiones por tu bien y el bien de tu casa, de tu familia. Esto no es una celebración religiosa, es una fiesta en el Espíritu, una administración del Padre, una fiesta del Eterno que se repite en toda la Biblia. El Mesías, Jesucristo, las cumplió, las celebró. Los discípulos también. ¿Cuándo se dejó de celebrar las fiestas del Eterno en lo que es la iglesia, que después se transformó en la iglesia católica en la Gran Ramera, en Babilonia, como le dicen? ¿Cuándo pasó todo esto? Cuando ellos hicieron alianza con el Estado, con el emperador que estaba, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que quería que la religión cristiana tome todo el imperio porque le convenía, pero que dejaran las tradiciones de las personas. Entonces amalgamaron todo. Y empezaron a pasar con el tiempo, el día de reposo del sábado al domingo. Empezaron a quitar las fiestas del Eterno de su calendario y a poner las fiestas paganas cristianizadas, poniéndole nombres de cosas bíblicas para que no se note que venía del paganismo, pero viene del paganismo. Y cuando hay una fecha de algo que se celebra, es porque hay un espíritu que se está moviendo, porque hay una entidad o varias entidades que quieren ministrar una región, una nación, una persona, una comunidad, porque quieren meterse a través de esa honra, esa adoración, esta celebración que le dan. Toman autoridad, toman legalidad. Entonces todo se tergiversó y después cuando vino la reforma de Lutero, Lutero se opuso a varias cosas, pero el culto evangélico que surgió después siguió con muchas cosas del culto católico, disfrazadas también, y tomando las fechas católicas como si fuesen algo de la palabra, y no era la palabra. Y ahora el Padre está trayendo luz, entendimiento, una sensación de que hay que buscar la verdad para empezar a entender y no ser azotados por esos espíritus inmundos, por esta paganización, por estas mentiras
ponernos bajo el dominio de un espíritu inmundo, celebrando algo que no viene de Dios, sino poniéndonos bajo la cobertura del Eterno, celebrando al Eterno, porque Él dijo en su palabra, esto no salió de Israel, esto salió de la boca de Dios. El mismo Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, vine para cumplirla, porque nadie la podía cumplir a rajatabla, solamente Él. Y a través de Él, que Él la cumplió, nosotros podemos ser justificados por gracia, porque por la ley nadie podía ser justificado. Pero Él no vino a abolir la palabra, la vino a cumplir. Lo que Él atacó de la ley, cuando Él hablaba de la ley, era de las leyes de los fariseos que habían inventado un montón de reglas que no tenían nada que ver con la palabra. Y la imponían como si fuese palabra del Eterno. Y castigaban también duramente a las personas cuando no lo cumplían, cuando no era palabra de Dios. Y esa es la base de muchas religiones. El sometimiento. El obligar a cuando Dios no lo dijo. Crear muchas estructuras para no depender del Espíritu. Y a eso sí se opuso rotundamente Jesucristo, porque Él es la palabra viva. Entonces Él obviamente les estaba diciendo, esto no viene de mí, esto lo inventaron ustedes, le están poniendo carga a las personas que no vienen de mí. El reino de los cielos es otra cosa. Les estaba hablando de algo espiritual. Entonces, a quien nosotros celebramos y honramos es el que nos va a estar cubriendo y ministrando. Esto no depende de qué congregación yo voy, depende a quién yo estoy honrando, a quién yo estoy celebrando. Y a medida que yo conozco las cosas, tengo que ir empezando a practicarlas. Si es difícil, a veces es difícil, porque es un cambio de mentalidad, porque nos chipearon de una forma religiosa, de una forma en que pensamos que es así, porque todo el mundo lo hace. Y si no lo hacemos, el mundo nos va a mirar feo. Pero yo les pregunto, ¿qué es preferible? ¿Que nos mire feo el mundo? ¿O que nuestro Padre amado, que hizo todo lo que hizo por nosotros, nos mire feo porque estamos deslizándonos hacia el mundo, aceptando las corrientes del mundo? Y esto no es algo menor. ¿Por qué? Porque este engaño babilónico, este engaño de las religiones, este engaño de tergiversar las cosas, de hacerlas parecer como que son de Dios cuando no están en la palabra y cuando no son de Dios, tienen un origen pagano y demoníaco. Estas cosas se van a intensificar en el último tiempo. Y si vos no estás firme en la palabra, si no conoces la verdad, podés ser engañado. Y si sos engañado, vas a caer en las garras del anticristo. Porque no va a venir con dos cuernos y una cola larga, así te voy a poner la marca. Va a venir con una preparación, con una sutileza en la parte económica, en la parte de la comodidad, en la parte de los recursos de la tierra, en la parte de la paz y del amor, y de bajar el tema de las religiones para que todos sean uno, y que no sé qué, que no sé cuánto, y te van a engañar. Y cuando te quieras dar cuenta ya va a ser tarde. Entonces no es algo menor que oye, bueno, no importa porque igual Dios me perdona. No, Dios tiene instrucciones. Dios te puede perdonar si vos te arrepentís, pero si vos adrede, cuando empezás a conocer las cosas, no las haces, entonces ya quedas en manos del enemigo de Dios y no de Dios. Y no es que te palmea la espalda al Señor y dice, bueno, sigue así, no hay problema. No, Él te va a redarguir, que como un buen padre quiere tu bien. Y el bien es instrucciones celestiales, porque esto viene de arriba, viene con un diseño celestial. No es que se lo inventó Moisés, porque Moisés estuvo en el Sinaí, no estuvo solamente para recibir los 10 mandamientos. Lean todo Éxodo y recibió cualquier cantidad de instrucciones que son sombra de lo genuino, que hay instrucciones aún de agricultura, está el diseño del tabernáculo, le dio todo detallado, instrucciones para una vida social
próspera y bendecida, le dio instrucciones tras instrucciones. No se lo inventó Moisés, eso se lo dio el Señor en el monte Sinaí, a partir de Shavuot, del Pentecostés, cuando fue la salida de Egipto a los 2 meses, exactamente cuando pasó después Shavuot, lo mismo. La instrucción, la administración del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos empezaban una nueva temporada, ellos empezaban un nuevo tiempo, ellos habían salido de la esclavitud y necesitaban instrucción del Eterno. En Shavuot, cuando el Mesías ya había resucitado y vino el Espíritu, era lo mismo. Había una nueva creación, había un nuevo sistema de gobierno, había una victoria que el Mesías ya había conquistado. Necesitaban instrucción. Necesitaban recibir su espíritu, no solamente en su mente, necesitaban recibir el fuego y el poder para poder transmitir, ministrar y expandir el reino de los cielos y saber cómo vivir según las reglas del reino de los cielos. El Señor dio reglas por todos lados, instrucciones. Las reglas no son cosas así que si no lo haces te revienta un rayo. Son instrucciones para tu bien, para que aprendas a vivir lo que Él te dio. ¿Qué hora es? Gracias, María me dice, el cristianismo empezó con Constantino. No me acordaba el nombre. Gracias, amada. Nunca me acuerdo el nombre de ese hombre, se me va. Entonces, es tiempo de que nosotros empezamos a buscar en la palabra, con el Espíritu, y comprender cuál es la voluntad de nuestro Padre, cómo se vive según el reino de los cielos, no según lo que nos instruyó el mundo, las religiones del mundo, las torcidas mentes de las personas que quieren imponer su propia doctrina o voluntad, adrede o inocentemente, pero que lo hicieron. Entonces, es tiempo de que empecemos a buscar y a vivir las cosas en el Espíritu, verdaderamente, porque el tiempo que viene va a ser muy peligroso. Si vos vivís por las corrientes de este mundo, te van a arrastrar. Va a ser peligroso. Este es el momento crucial, porque si no saben, el primer sello ya se abrió, ya está marchando. El primer sello en que se empieza a manifestar el antimesías, no como un demonio, sino como una persona de paz, como el que viene a ayudar a las naciones y todo eso. Y el primer sello dura 6 años y un poco más. Después va a venir el segundo. Entonces esto ya está marchando y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y ponernos bajo la instrucción del Padre y del Espíritu. No seguir queriendo agradar lo que los hombres quieren. No seguir en ignorancia. Si yo no lo conozco, no lo entiendo, me meto. A mí me costó un montón, y se lo digo en serio, me costó un montón. Yo vez tras vez lo escuchaba, lo leía, lo meditaba, hasta que me vino el entendimiento y entendí completamente que esto es un diseño de Dios, que es un calendario divino para nuestra bendición, nuestro beneficio. Va a haber un tiempo, en el último tiempo, en donde justamente este calendario, esta cronología, me sale la palabra, no va a estar. Va a haber un momento ya justo casi en el final donde el tiempo va a dejar de ser y donde también el sacrificio del Mesías va a dejar de estar favorable y vigente para la tierra. Porque los tiempos fueron estipulados en la tierra por el Padre a favor nuestro. Y en ese momento el tiempo va a dejar de existir. Y si no me creen, vayan a Apocalipsis cuando empiezan a caerse todas las lumbreras que son las que determinan, establecen los tiempos. Lean Apocalipsis y léanlo con avidez y con la expectativa de que el Espíritu los revele, porque hay mucho, pero mucho para comprender ahí, de todo lo que viene, que para nosotros es glorioso porque el Mesías está regresando. Bien, me fui por las ramas. Pero
hoy es primicia y empezamos este conteo. Quería explicarle todo esto para que empiecen a entender lo que son bíblicas, lo que son las temporadas proféticas. Que esto no es algo religioso, no es algo de, hice esto, no hice lo otro. Es en el espíritu. Es lo mismo que los panes sin levadura, no es que hay que así es sacarte la levadura, la contaminación de tu espíritu, de tu mente. Pero si el Mesías ya me limpió, sí, pero vos en tu caminar te contaminás. Y no me digas que no, te contaminás. Dejás que la carne tome lugar, dejás que actitudes que no tienen que estar tomen lugar. Dejás que mente religiosa te gobierne, mente mundana te gobierne. Levaduras, hay que sacarlas. Bueno, eso eran los panes sin levadura y hoy estamos en las primicias. ¿Y qué se ofrece en las primicias? El primer fruto. ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Qué desea de nosotros? Más allá que hagamos una ofrenda económica o que ofrendemos algo especial que el Padre nos muestra, quiere nuestro corazón. Quiere nuestra vida entera, pero de verdad. El Mesías no se entregó en un pedacito, Él se entregó entero. Y nosotros también nos tenemos que entregar por completo, pero de verdad, no con una mentalidad de religión de, bueno, este día hago esto y el resto de los días hago lo que se me ocurre. Y no, vivir la palabra de Dios, vivir dependiendo del Eterno. No es que tengo que orar, quiero hablar con Él, me quiero encontrar con Él. No es algo que tengo que hacer no es que abro la Biblia porque tengo que obedecer la instrucción de leer la Biblia, porque si no me va a caer un rayo del cielo. Leo la Biblia para que el Espíritu me revele acerca de mi vida, acerca de lo que tengo que hacer, acerca de qué tengo que cambiar, acerca de las temporadas, acerca de lo que viene, porque acá está todo. Y hay una profundidad impresionante en la palabra, hay niveles de relación que se van abriendo cuando nos metemos en la palabra. Y eso es lo que decía nuestro Padre, que la ofrenda que le entreguemos sea nuestro corazón entero, nuestra vida entera, no un pedacito. No es que acá tengo escuela, tengo trabajo, tengo aquello y la religión. No, que Él sea el centro de todo y yo esté viviendo por Él, para Él y en todo el resto de las áreas que estoy haciendo, trabajo, crianza, estudio, lo que sea que esté haciendo. Lo vivo en Él, por Él y para Él. Y Él está primero en todo. El reino es una cultura, dice María. Y la palabra es nuestra forma de vida. Es así. Es así. ¿Por qué? Porque esto fue escrito para que nosotros tengamos instrucción, para que nosotros tengamos revelación. Hagan la prueba de meterse en un salmo, en un versículo, pero no leerlo de corrido, empezar a masticarlo, meditarlo y decirle, Padre, ¿qué significa para mi vida? ¿Qué quisiste? Van a empezar a revelarse cosas, se te va a hacer viva la palabra, te va a empezar a hacer como un anhelo, como dice la palabra, mi espíritu te anhela, mi carne te anhela en los salmos, porque te empezás a anhelarlo a Él. Porque las cosas del espíritu son maravillosas, son vida. Empezás a comprender muchas cosas, ves cómo el Padre te ministra personalmente, cómo todo lo que Él dice es real y verdadero. Es impresionante, pero te tenés que meter y tenés que entregarle tu vida como una primicia. Hoy, entregarle tu vida, tu ofrenda magna delante de Dios sos vos mismo. Lo que Él quiere es tu corazón. Más allá de que ofrendemos económicamente o que hagamos alguna cosa especial. Lo que Él quiere es nuestro corazón. No sirve de nada que hagamos muchas cosas externas si nuestro corazón no está cedido a Él. Si seguimos mandándonos como queremos, si que hacemos las cosas como el mundo quiere que las hagamos cuando Dios nos dice de una manera y nosotros las hacemos de otra manera. Cuando nos redarguye y damos vuelta la cara. Cuando Él nos dice por acá y nosotros vamos por allá. Cuando dejamos que se nos enfríe el amor por Él. Tenemos que ser continuamente una ofrenda delante de Él. Nosotros mismos, la primicia, el primer fruto delante del Padre.
y empezar a prepararnos a partir de hoy para el Pentecostés, para Shavuot, porque vamos a recibir instrucciones, va a ser un día impresionante y maravilloso, pero va a ser el resultado de todos estos días anteriores, 7 semanas de preparación, que al igual que el Mesías estuvo con los discípulos ministrándoles, enseñándoles, para prepararlos para el Pentecostés, para prepararlos porque la instrucción iba a ser grabada en sus corazones, en sus espíritus, iban a recibir poder para lo que tenían que hacer. Así también nos va a preparar a nosotros, si estamos cedidos como una ofrenda viva delante de Él. Nos va a empezar a ministrar y a preparar para darnos instrucción, para darnos poder, para darnos autoridad, para activarnos la autoridad, para activarnos el poder, todo lo que necesitamos para lo que viene en la temporada que estamos viviendo. Y no solamente en el ámbito ministerial, en todo, en lo familiar, en lo económico, en lo emocional. Él nos da instrucciones, nos prepara, nos imparte para que caminemos en poder. Y ustedes me pueden decir, bueno, por eso ya el Mesías lo hizo, ¿por qué nos tiene que instruir, nos tiene que dar? Sí, Él ya nos dio, pero seamos sinceros, muchísimas personas, muchísimos cristianos evangélicos no viven en el poder de Dios. No viven en la victoria, no viven en la plenitud del Mesías. Hay áreas que todavía están cautivas, hay áreas que todavía están conquistadas. Y el Señor empieza primero a sacarlos de esclavitud, como vamos con Egipto, con todo lo que pasó en el Pesaj, para llevarlos a la tierra prometida, para llevarlos a la plenitud, para llevarlos a vivir en victoria, en poder, en autoridad, en plenitud en esa área o en esas áreas. ¿Por qué? Porque eso es lo que compró Jesucristo para nosotros, que vivamos en esa autoridad, en el Espíritu. Por la ley del Espíritu, nosotros fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Pero si andamos en el Espíritu, si no andamos en el Espíritu, quedamos otra vez bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque ¿quién empieza a gobernar? Mi yo y mi carne. Y mi yo y mi carne, ¿a quién corresponden? A la ley del pecado y de la muerte. Y si yo ando en el Espíritu, ¿en qué ley ando? En la ley del reino de los cielos. ¿Y quién puede someter a esclavitud a alguien que fue librado por el Mesías? Nadie. No hay fuerza en esta tierra que pueda vencer eso. Pero tenemos que empezar a ser conscientes, andar en el Espíritu y seguir las instrucciones del Padre. Estas 7 semanas, 49 días, el Padre nos va a empezar a ministrar de cosas específicas, a enseñarnos acerca del reino de los cielos en áreas y en cosas y en actitudes y aún en ministerio, de lo que Él quiere desarrollar y lo que nos va a impartir para caminar en ese poder. Es un tiempo de preparación, de expectativa, de estar atento, pero primeramente nos ofrecemos nosotros como una gavilla, como una ofrenda mecida delante del Padre, como un primer fruto. Al igual que lo hizo Yeshua. Yeshua lo hizo por nuestra redención completa. Nosotros lo estamos haciendo como obediencia a la instrucción por la temporada profética que estamos viviendo y para renovar nuestro voto con el Eterno, de entregarle nuestra vida nuestra vida entera, de depender de Él, de no ser personas religiosas, sino andar verdaderamente en Él, conocerlo. Me meto, indago, pregunto, al que llama se le abrirá, al que pide se le dará, dijo el Mesías, dijo Jesucristo. Piden y se les va a dar, busquen y van a hallar. Este es el tiempo propicio para eso. No es que va a venir una persona, o capaz que sí, pero que tenemos que esperar que venga alguien de afuera y nos ministre aquello. Busquemos a Dios en intimidad, busquemos en comunión, pongamos cita, pongámosle primero al Padre. Veamos el leer la palabra, el orar, no como un acto religioso, sino como un tiempo especial de escucharlo, porque nos habla
a nuestro espíritu, nos habla con la palabra, y de adorarlo, y de estar con Él, porque nos fue restaurado eso por Jesucristo. Es nuestra mejor ofrenda al Padre, entregarnos nosotros mismos enteramente a Él, renovar nuestros votos con Él, renovarnos nuestros votos con Él y empezar a vivir una vida en el Espíritu. Cuesta, puede costar, pero ya te determinás a hacerlo. Y el Padre mismo, el Espíritu de Dios te va a ayudar. El Espíritu de Dios te va a ayudar, te puedo asegurar que te va a ayudar. Porque nos ayuda en todo, aún para orar. Dice la palabra que no sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si no sabes cómo orar o cómo buscar a Dios, es decir, Espíritu Santo, acá tu palabra, la palabra dice esto, esto y esto, que vos me vas a enseñar a orar, que vas a interceder por mí con gemidos indecibles, entonces enséñame a orar, enséñame a buscar al Padre, acá estoy, y te va a ir llevando en una relación viva con tu papá. Entonces hoy nos vamos a entregar como primer fruto nuestra vida de nuevo delante del Padre y a prepararnos para Pentecostés, empezar este tiempo de preparación, de gozo, de alegría, porque viene una impartición especial del Espíritu sobre nuestras vidas. No es que el Espíritu está ese día, está todos los días, pero ese día va a haber una impartición especial de parte de Dios a nuestras vidas. Amén. El Padre es un Padre personal. Bien. Gracias, amada. Vamos a orar, amados. A ver, espera un momento. Amado Abba, te damos gracias por este día, Señor amado, que sabemos que en esta fecha precisa, tú te presentaste como una primicia delante del Padre, ofreciendo tu propia vida, dando, Señor amado, por consumada la redención, presentándote como el primer fruto de la resurrección, presentándote en el templo no hecho de manos humanas, en el templo celestial, como un sumo sacerdote eterno, como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Oh Riba Kanda Araba Ishekamai, para presentarte a ti mismo como ofrenda. No hubo un sacerdote que te presente, tú mismo te presentaste. Oh Riba Andaraba Ishekamai Araba Isama Ishea, y dando, Señor amado, dando el primer fruto de la resurrección. El primer fruto de este cambio de gobierno sobre la tierra, el primer fruto de este cambio de autoridades sobre la tierra, el primer fruto de empezar a vivir la vida eterna, toda la humanidad que te acepte, te reciba y nazca de nuevo. Gracias, Rey amado, porque esto lo hiciste tú. Tú lo hiciste, mi Rey, cumpliste cada fecha, cumpliste toda la instrucción del Padre en el principio, desde el principio hasta el fin de tu ministerio en la tierra, cumpliste toda la palabra del Padre, toda la instrucción. Y nosotros nos queremos presentar como primicia, queremos entregarnos enteros, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, como una ofrenda encendida, como la primicia, como el fruto, el primer fruto de tu aflicción, el primer fruto de todo lo que tú hiciste, Rey amado, el primer fruto de todo lo que sufriste, porque has visto generación, ahora tienes una generación poderosa que tú mismo engendraste. Somos tus frutos, Rey amado, y nos presentamos delante tuyo como una encendida, completa, por completo. Renovamos nuestros votos, renovamos nuestro compromiso de amarte, de creerte, de obedecer a tu espíritu y a tu palabra, de no ceder a las presiones de este mundo, de no dejarnos engañar por las presiones de este mundo, de no dejarnos arrastrar
arrastrar por las corrientes diabólicas que quieren engañar a tu pueblo, Padre Celestial. No nos vamos a doblegar ante ningún Baal y vamos a seguir firmes, Señor amado, obedeciendo tu instrucción, siguiendo tu palabra. Y si hemos desobedecido alguna instrucción, si hemos fallado, te pedimos perdón y te pido que nos limpies y seamos una ofrenda agradable delante tuyo. Y hoy renovamos nuestro compromiso de obedecerte, de seguirte, Rey, de estar, Señor, dependiendo de ti, de vivir en ti, por ti y para ti, de ponerte primero en todas las cosas y de esperar, Señor amado, con expectativa el Shavuot, el Pentecostés, esta instrucción poderosa que se vivió en el Sinaí, que se vivió con los primeros discípulos y que año tras año lo vivimos nosotros, Padre. Esta impartición poderosa, esta impartición tremenda de tu Espíritu, instruyendo directamente a nuestro espíritu con fuego, Padre, grabando con fuego instrucciones, Señor, a nuestro interior, grabando tus palabras con fuego en nuestro interior, revelándonos tu palabra, Padre. Gracias, Padre, porque se abren códigos, se empiezan a destapar códigos en nuestras vidas, se destapan códigos proféticos, códigos de reino, códigos de cultura de reino en nuestras vidas y empezamos a vivir, a ser transformados aún físicamente, Padre amado, porque nuestro cuerpo también empieza a ser transformado, Padre, empieza a ser limpiado, Padre, desintoxicado, Padre, para empezar, Señor, como un templo vivo, Señor, limpio, Padre amado, limpio, porque somos tus templos, Padre. Somos tus templos. Bendito eres, Padre. Nos renovamos delante tuyo. Nos ofrecemos por completo delante tuyo. Y bendecimos tu nombre porque sabemos, Padre, que jamás, Señor amado, jamás nos dejas con las manos vacías. Siempre nos estás llenando, Padre. Llenando a reventar, Padre. Tu Espíritu nos hace rebosar, Padre. Nos hace regocijar. Y esta temporada es una temporada preciosa de estar atentos porque tú nos vas a instruir como instruiste a los discípulos esos 40 días. Tú los instruyes a nosotros, Padre, para recibir lo que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias, amado Rey, porque el reino no es estático, porque el reino se mueve, porque tú eres creativo, porque tú eres el creador, porque tú eres el Shaddai, porque tú eres la vida misma, porque tú eres palabra viva, porque tú nos impartes, Padre. Y estamos expectantes y empezamos este conteo, Señor amado. Expectantes de lo que tú vas a hacer, expectantes de lo que tú vas a hacer, y también ponemos estos ministerios como primicia delante tuyo, Padre, como primeros frutos, Padre amado, para que también, Señor amado, también estos ministerios en el que tú has puesto empiecen a recibir poderosas instrucciones para el tiempo que estamos viviendo. Bendito eres, Señor, bendito eres. Enséñanos a andar en el fuego de tu Espíritu, porque tú te manifiestas en fuego, Padre, en este tiempo. Enséñanos el fuego de tu Espíritu y a no ser, Señor amado, permisivos con nuestra carne, sino esforzarnos, Padre, en la gracia, en andar en el Espíritu. Ha sido dada grande redención y gran regalo a nuestras vidas. Que podamos honrar esto, Padre. Honrar y vivir como es digno de ti. Bendito eres, Señor. Bendigo a la congregación. Bendigo a cada uno de los hermanos que están escuchando, que escuchen después. Padre, que empiecen a entender las temporadas proféticas, que le des entendimiento, revelación, sabiduría. Padre amado, empiecen a recibir, Señor, la instrucción profética, Padre, para comprender, Padre, tus tiempos, Padre. Para comprender por qué estableciste los tiempos. Para comprender, Señor amado, la importancia de honrarte y adorarte según tu palabra. En el Espíritu, no con actos religiosos, sino en el Espíritu. En el Espíritu, tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, no adoración religiosa. Un corazón entregado y un espíritu obediente. Alabo tu santo nombre, Padre, y nos entregamos por completo delante tuyo.
Gracias por habernos redimido, habernos salvado, habernos librado de la ley del pecado y de la muerte y poder andar en el poder de tu resurrección, que es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, que nadie puede quitar la herencia, la salvación, el espíritu a tus hijos. Nadie puede doblegar el espíritu de un hijo tuyo por el poder de la resurrección. Gracias, Padre. Te alabo, Señor amado, y bendigo tu santo nombre. Y proclamo, Padre, y profetizo que en este ministerio y en todos los que estamos siguiendo la dirección de tu espíritu, Padre, no vamos a ser engañados. Tu espíritu de continuo va a dirigir porque nos hemos puesto bajo tu cobertura. No faltará nuestro pan y nuestras aguas. Nuestras aguas serán seguras, serán limpias. Nuestro pan será abundante. Nuestro alimento espiritual será abundante. Nuestro gozo es abundante. Y milagros tras milagros, Señor, serán vistos en nuestra vida. Que empiece una poderosa temporada de milagros para aquellos que obedecen tu instrucción. Que tú te vas a manifestar poderosamente a aquellos que ponen sus rodillas delante de Baal. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. 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 Bien, amados, vamos a terminar la transmisión hasta acá. Vamos a seguir con instrucciones. Si no llegan a entender del todo las fiestas proféticas y quieren escribir a WhatsApp para recibir más orientación, voy a dar, creo que es igual, el WhatsApp, la congregación, el Telegram, para que ustedes nos contacten y puedan entender más. Y si no buscan en la palabra, busquen el espíritu, busquen en la oración, busquen en el ayuno. Hay que volver al ayuno, hay que volver a la búsqueda, hay que volver a la oración, porque eso nos fortalece espiritualmente, nos limpia de toda contaminación, porque hay cosas que nos obnubilan, nos contaminan diariamente, y cuando nos metemos en oración y en ayuno eso se desaparece, porque estamos más sensibles al espíritu. El espíritu puede hacer ver en qué trampa estábamos cayendo. Entonces hay que volver a las primeras cosas, hay que volver a lo genuino, hay que volver al primer amor, a la obediencia al espíritu y a la palabra, como lo hicieron los primeros discípulos, como el apóstol Pablo escuchó una y otra vez, que no apaguemos el espíritu, que seamos diligentes en las cosas de Dios, que busquemos y que sea avivado el espíritu en nosotros. Los dones que el Padre nos dio sean avivados, no apagados, avivados. Y eso nos corresponde a nosotros. Así que bueno, los abrazo, gracias por acompañarme. Y bueno, un beso grande, los bendigo y nos encontramos en la próxima transmisión. Shalom.